Compañeras, compañeros, me presento, pues yo soy Natalia Briones, yo soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Creo que ya lo que se ha bajado y lo que han presentado tanto los profesores como los abogados como la compañera, pues nos da pie a que pues tenemos que ser muy claros, compañeros. Tenemos que ya ver las cosas como son. La Universidad Nacional Autónoma de México, como ya se dijo, es clasista, es antidemocrática, es corrupta. Y por más que digan que se encuentran en el ranking de las mejores universidades, la realidad es que en la universidad, tanto profesores, trabajadores y estudiantes somos rehenes de la corrupción de esta burocracia dorada y de todos estos grupos que solo utilizan no solo el presupuesto, sino el peso político de la universidad para posicionarse y para ganar privilegios o para mantener a sus grupos. Y todos, tanto estudiantes, profesores, trabajadores, que incluso la misma población, quedamos a merced de estas pocas personas. A los estudiantes, pues una cuestión, esto es este clasismo que se encuentra en todas las escuelas, donde el tema de la educación, hablando de que la UNAM es una institución pública, hay un clasismo en donde si no te puedes dedicar al 100% y tienes que trabajar, pues entonces la universidad no es para ti. Y entonces salte, porque pues no puedes estar aquí. En la parte, y aquí es un caso pues el que yo creo que se ve en todas las facultades, el caso de los grupos y cupos. Somos bastantes estudiantes que se necesita que se aperturen grupos, que se necesitan más grupos para poder seguir estudiando, que en más horarios, que nos permitan estudiar y también trabajar para sostener esos estudios. Sin embargo, siempre nos dicen que no se pueden abrir porque no hay profesores suficientes, porque no hay profesores que los den. Y sin embargo, y eso fue algo que se descubrió en el movimiento de UNAM no paga. La realidad no es que no haya profesores, la realidad es que solo los profesores que son cercanos a los grupos de poder de cada dirección o de la universidad son los que tienen derecho y son los que pueden escoger si se abren o no grupos. Si hay profesores de asignaturas, si hay otros profesores que no son cercanos o que no se alinean a estos grupos, pero que pueden dar esos grupos, pues simplemente no se los dan, porque efectivamente no son allegados a ellos. Ese es el problema real de grupos en la universidad y en todas las facultades. Y aquí salimos afectados ambas partes, tanto estudiantes como profesores, porque a nosotros nos dejan sin grupo y a los profesores los dejan sin horas. Y sin embargo, la excusa que nos dan es que no, los grupos que hay pues son los que tienes que escoger, y si no te quedan, pues ¿para qué trabajas? ¿Para qué tienes la necesidad de trabajar? Si tú tienes la necesidad de trabajar, pues con la pena no puedes estar en la universidad. Esa es la visión que tiene la UNAM. Ahora, creo que algo importante a tomar en cuenta, eso es hablando de UNAM no paga, fue lo que ese movimiento permitió descubrir qué pasa en la universidad, además de la brecha salarial que existe, además de la violación de derechos humanos y derechos laborales bajo la que están los profesores. Yo creo que algo también importante a nosotros como estudiantes ver, que la universidad tiene amarrados a los profesores, porque los profesores dependen de ese trabajo, los profesores de asignatura dependen de su trabajo para no solo para mantenerse, muchas veces para mantener a su familia. Y entonces levantarse y alzar la voz y pronunciarse y movilizarse, pues muchas veces la universidad simplemente se deshace de ellos despidiéndolos y busca todas las maneras posibles para que sea justificado, para que ellos no se quejen y que efectivamente quienes no pierdan nada, ni el juicio, ni dinero, ni privilegios, es la universidad. Y a los profesores los dejan de fuera. Y a nosotros nuevamente nos vienen a afectar, porque entonces ya no hay profesores, pero porque ellos los están sacando. Porque los profesores que son buenos, porque los profesores que son críticos los sacan porque son incómodos. Al igual que a los estudiantes o a los activistas o a cualquiera que levante la voz, porque ellos lo que quieren es mantener su privilegio. Yo creo que algo también importante que tenemos que tomar en cuenta, compañeros, es que no son años cualquiera. En noviembre de este año hay un cambio de rectoría, nos van a imponer a un rector y quieren que todos, estudiantes, trabajadores y profesores, quedemos fuera de ese proceso, que nadie intervenga. ¿Para qué? Para que a quienes ellos pongan pueda pelearse con quien quede en presidencia el año que sigue en 2024. Y otra vez, ellos se hacen de la universidad cuando la universidad es de nosotros. Y no solo de nosotros, de la misma población. Y entonces por eso es que en estos procesos y este proceso que viene, nosotros tenemos que involucrarnos. Y quede quien quede en rectoría, tiene que resolver las problemáticas que tenemos como estudiantes. Comedores subsidiados, transporte gratuito y seguro, la cuestión de los grupos y cupos. Hay muchas demandas, la erradicación real de la violencia de género. En este tema concreto hay que ser muy honestos y como mujeres también hacer el llamado a las compañeras en que deberíamos de estar bien indignadas por cómo la universidad utiliza de manera oportunista un tema tan real y que se siente no solo en las facultades, en CCHs, en preparatorias, incluso fuera de la misma universidad.
Y lo único que están haciendo los grupos de poder de la universidad y los mismos grupos de poder del país es solo utilizarlo para decir, ay, soy feminista, sí voy a erradicar la violencia de género, nada más para ganar votantes, para ganar simpatizantes, para ganar que cuando empiecen a hacer sus tonterías, nadie les critique y nadie les diga nada. De eso deberíamos de estar bien enojadas, compañeras, porque se está hostigando, se está persiguiendo a quienes levantamos la voz, pero no se está viendo cuál es el problema central. El problema central es que tenemos una estructura donde quienes deciden las resoluciones de cada caso son los directores. Y cuando el director está involucrado, es el rector ahora sí. Son autoridades que son juez y parte, eso no es imparcial. Necesitamos una instancia independiente que realmente sí busque dar justicia a estos casos. Ahora, otra cuestión, tenemos los ejemplos clarísimos, compañeros y compañeras. Está la cuestión de la FAC. Han estado en movilizaciones desde hace ya casi 4 meses, 5 meses, si no estoy mal, y a los compañeros que se estuvieron movilizando les estuvieron no solo fabricando actas de género, también son actas penales. Esto también le pasó a los compañeros de CCH. También está la cuestión en donde arquitectura estuvo en paro un año entero por el tema de género, y no soltaron nada, y no quisieron sacar a ningún profesor, lo mismo en la Facultad de Artes y Diseño. También está la cuestión en la FES Cuautitlán. O sea, ahí tenemos bastantes archivos que se han quedado, bastantes actas, que se han quedado en el archivo. Entonces, y ahí es donde tenemos que empezar a ser críticos. ¿Cuáles son las actas que sí pasan? Porque también hay que ver la temporalidad. O sea, tenemos casos donde las compañeras ya incluso terminaron su carrera y el caso nunca se resolvió. Y casualmente tenemos otras actas que en menos de un mes se resuelve. Entonces, aquí la crítica que habría que hacer es ¿qué tiene que tener uno o qué allegados tiene que tener para que sus actas procedan, para que se siga el procedimiento debido, para que la presunción de inocencia incluso se respete? Porque eso es algo también claro, compañeros, ya lo mencionaba la compañera. Hay que ver la realidad de la estructura que tenemos, porque incluso podríamos lograr que todas las compañeras y compañeros, porque también la violencia de género no solo se define a las compañeras, también le pasa a los compañeros. Podemos lograr que todos levantemos las actas, pero si tenemos una estructura y un sistema que no las va a resolver, de poco nos va a servir que logremos levantar esas actas. El problema real entonces es esa estructura, es ese sistema, es que tengamos en espacios donde se imparte justicia a personas agresivas, como ya lo mencionaba la compañera, que es el caso de Benjamín Barajas, quien fue el que estuvo directamente acusado del ataque porril en 2018. En el Tribunal Universitario, que es la instancia que imparte justicia en la universidad, tenemos a este personaje que fue el que impulsó toda la violencia y el uso de la fuerza en la huelga de 1999. Entonces también hay que empezar a hacer esa crítica. En el tema de género, creo que algo también importante a tener en cuenta, compañeras y compañeros, es que se tiene que empezar a tener una conciencia de clase. O sea, sí tiene que ser un movimiento en donde no solo se vea por compañeras que tienen privilegios. O sea, realmente, ¿dónde están todas las compañeras o dónde queda la protección de las compañeras que son indígenas, que son hijas de trabajadores, que no entran a la universidad? Porque para que puedas entrar a la universidad, pues tienes que hacer un examen, y para que puedas entrar, pues tienes que pagarte un curso de un montón de bien caro, y que no todos pueden pagar. O sea, ¿dónde quedan esas compañeras? ¿Dónde quedan las compañeras que por una falta de apoyos de la universidad para que realmente nos podamos dedicar al 100% de nuestros estudios, entonces tienen la necesidad de trabajar y no pueden terminar sus estudios? Los tienen que abandonar. Eso fue un ejemplo perfecto de la pandemia, que es cuando también surge UNAM No Paga, porque en UNAM No Paga no era un movimiento solo docente, sino también era estudiantil, donde efectivamente debido a la pandemia la UNAM dijo, la UNAM no se detiene, y efectivamente no se detuvo y dejó a millones de estudiantes, de compañeras y compañeros dejando sus estudios. ¿Y quién vio por ellos? ¿Quién vio por los compañeros que perdieron a sus familiares, que eran los que sustentaban los gastos, y ellos tuvieron que empezar a trabajar? Entonces es necesario en cualquier modo que en nuestras luchas, que son legítimas, siempre tengamos claro la cuestión de clase. Ahora también, lamentablemente, y es algo que tenemos que tener siempre en claro, es que las autoridades, los gobiernos, siempre, todas esas grandes burocracias, van a ver la manera de usar nuestras luchas legítimas para su beneficio. Y sí es necesario que nosotros como estudiantes, como profesores, como trabajadores defendamos nuestras luchas, porque no las defendemos para que nos den un puesto, no las defendemos para que nos den algo, las defendemos porque nosotros las padecemos. El tema del transporte no es por una cuestión más que por una necesidad de que en el Estado de México, incluso la FAT, que se encuentra lejos de
la Ciudad de México, es inseguro llegar a la escuela. Tienes que escoger entre si llegas a la escuela o compras el material o comes. Entonces son necesidades que tenemos como comunidad y son necesidades que solo están utilizando para mantener sus privilegios, pero no están resolviendo nada. Y ahí es donde tenemos que hacer la crítica y ahí es donde tenemos que señalar a todas estas personas que tienen un trabajo y no lo hacen y solo utilizan las plataformas para buscar mantener sus privilegios. El caso del director de la Facultad de Ciencias, Víctor, no es el único. Tenemos en toda la universidad directores que lo único que hacen es utilizar su puesto para deshacerse de la disidencia de quienes hablan y mantener sus privilegios. Sí es necesario, compañeros, también dejar en claro que nosotras también como mujeres y todos, o sea, siempre en el movimiento hemos dado la cara, hemos estado presentes, hemos mantenido las posturas y lo que se ha resuelto pues, ha sido una violencia y un hostigamiento en donde pues no solo es un hostigamiento en las redes sociales, sino también en lo personal. Se nos ha acercado a nuestra persona, se nos ha violentado, se nos ha agredido e incluso se nos ha señalado con argumentos muy machistas en donde nuestras posturas, que son críticas a cómo se está llevando el movimiento y cómo tendría que llevarse, las bajan o las minimizan a una cuestión tan machista de es que tú dices eso porque estás influenciada por el compañero o por el profesor, es que es tu amigo, es que es tu compañero, es que te cae bien. Y minimizan nuestras críticas y minimizan nuestras posturas políticas a una cuestión de que estamos sometidas al compañero por ser varón. Y eso es un argumento muy machista y eso también cae en una violencia. Entonces yo creo que sí es importante a partir de toda la experiencia, porque ya lo hemos visto, lo han denunciado los compañeros de la FAD, los compañeros de arquitectura, nosotros en Cuautitlán, en las mismas asambleas interuniversitarias se ha hecho esa denuncia del uso oportunista del tema de género. Entonces las pruebas ya las tenemos, la experiencia ya está. Ahora lo que pasa, lo que se tiene que continuar ahora es empezar a construir un movimiento independiente, o sea, que sí sea un movimiento que mantenga la independencia política y que realmente vea por cambiar todas estas estructuras, no solo hablando del tema de género, sino de la cuestión de las disidencias, la cuestión de la misma situación o las instancias que tienen los profesores o los trabajadores de nuestra misma rectoría, empezar a modificar esas instancias y ese sistema que son los que realmente generan y permiten la reproducción de toda esta violencia, este hostigamiento y estas brechas salariales que también se tienen. Entonces eso sería de mi parte, compañeros, y nada más para cerrar, pues creo que ya tenemos la claridad para poder avanzar y dejar de permitir que las autoridades usen nuestras luchas para deshacerse de nosotros. Ya tenemos las herramientas para retomar nuestras luchas, para retomar nuestras demandas e impulsarlas de manera independiente y buscar que se logren, porque no estamos pidiendo nada más que lo justo, lo que son nuestros derechos. Eso sería todo de mi parte.